Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad, donde entrevistamos a personas con una dilatada actividad profesional, con mucha vida disfrutada, como médicos, músicos, catedráticos, políticos, empresarios e incluso hasta personas jóvenes que sienten su trabajo como una vocación. Es el caso de Ana Sanz Campos, que es la entrevistada con menor edad con la que vamos a conversar y que me da la impresión que va a ser capaz de emocionarnos y estimularnos con sus palabras. El Pulso de la Actualidad, como saben, es un espacio de entrevistas sin presiones ni censura. Ana Sanz Campos es directora general de Pymes y Autónomos en el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón. Empresaria desde los 19 años, fue directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud en la legislatura del 2003 y asesora de vicepresidencia en la Diputación Provincial de Zaragoza en la legislatura de 2007. Dice de sí misma en la web de AECOP que es una ferviente defensora de la creatividad y la coherencia como claves para caminar por la vida. Soy una persona inquieta y emprendedora, se define Ana Sanz Campos. Mi máxima durante años ha sido trabajar en lo que me motiva y me emociona. Así mi profesión es una forma de vivir y no un medio de vida. Por ello, me he especializado en coaching ejecutivo y político con mi experiencia de 17 años. Eso es lo que dice Ana en la web de AECOP, en diferentes responsabilidades institucionales y orgánicas que han favorecido la unión de mis dos pasiones, el desarrollo profesional de la persona a través del coaching y la política como vocación de servicio. Como siempre, nos acompaña aquí a mi izquierda el creador y productor de este programa en la 8 Zaragoza TV, Ángel Turlán, un emprendedor de éxito, sobre todo por la constancia. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué tenías tantas ganas de que viniera Ana Campos? Bueno, Ana yo le conocí en un grupo que se llama... ¿Cómo se llama? En expansión. No, en BNI. Pero te quería hacer la pregunta en BNI. Ya veía que no. Entonces, en BNI, y entonces sí que me llamó la atención porque, como sabéis, mi profesión es la consultoría a empresas pequeñas y medianas desde los 23 años. Y entonces yo siempre he tenido la percepción, no sé si equivocada o acertada, que en general el empresariado español zaragozano no está bien preparado. En general. He conocido, todavía hemos tenido aquí, un empresario muy bien preparado, pero en general no. Y entonces sí que tenía muchísimo interés en que Ana nos dijera si yo estoy equivocado, si es verdad, si esto del coaching es cierto o no es cierto, si es bueno que el empresario tenga conocimientos generales, no solo de su actividad profesional, de su empresa, de saber hacer tornillos, de saber hacer muebles, de saber hacer calcetines o ropa, si es verdad que este empresariado no está bien preparado. Ana. Pues bueno, muchísimas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por esa entrada, muchas gracias. Y el coaching es una herramienta, no deja de ser algo que principalmente lo que permite es parar, reflexionar, pensar y algo que normalmente le dedicamos muy poco tiempo a eso de frenar el ritmo y mucho menos y con mayor motivo pues los autónomos o pequeñas empresas en las que son un poco mujeres y hombres orquesta donde tienen que hacer de todo. Entonces hay pocos espacios para parar, para formarse, para dedicar, porque en una empresa pequeña y cuando alguien empieza pues es muy bueno haciendo su trabajo, ¿no? Profesionalmente, todas esa dedicación más técnica o esas habilidades que necesita. Sin embargo, esa otra parte o media parte de la tarta, que son todas esas habilidades personales, sociales, profesionales, a la hora de dedicar en un negocio, pues la venta, las finanzas, toda esa cultura empresarial y económica financiera normalmente no se tiene, porque se empieza haciendo muy bien un trabajo, creciendo porque se hace muy bien ese trabajo y se tienen más clientes y se va creciendo, se va contratando a alguien, se van formando equipos que de forma natural a lo mejor no se han establecido pues como otras grandes empresas o pymes pero que ya son más grandes
Y entonces en una empresa muy pequeñita de 8, 10, 15 personas, falta todavía como esa mentalidad empresarial de organización donde una parte de la cultura financiera es muy importante y ni siquiera, creo que hablabas, Ángel, de esa cultura empresarial, pero incluso como esa cultura financiera personal no la tenemos tampoco para esas finanzas personales. Entonces partiríamos de la base de que tenemos en general, siempre hablamos en general, desde la generalidad, pues poca cultura financiera y trasladado a las empresas falta toda esa parte que hace que luego un negocio pueda seguir creciendo, consolidándose. Haciendo referencia a Zaragoza concretamente, se ha dicho que es un lugar de muy buenos tenderos, pero de muy malos empresarios. Y esto evidentemente perjudica a una ciudad con 700.000 habitantes, con una ubicación extraordinaria y sobre todo sin los problemas políticos a nivel de lengua, etcétera, etcétera, que ocurren en otras comunidades autónomas, ¿no? Aunque hablaremos después de lo que es las diferentes direcciones generales donde usted está y sobre todo el trabajo que se quiere hacer, y tengo constancia de que lo quiere hacer, ¿no sería importante que el propio gobierno de Aragón pusiera a disposición de las pequeñas y medianas empresas un coach de tal forma que en el arranque, en el inicio, pudiera pues conseguir por lo menos aprender a cómo debe dejar asesorarse? Sí, eso es muy importante y de hecho pues a través del Instituto Aragonés de Fomento, del INAEM, sí que hay programas de formación o de acompañamiento y en ese sentido en la Dirección General de Pymes y Autónomos que se creó en esta legislatura, antes no existía una Dirección General específica como tal para esos autónomos, pequeñas empresas, y cuando hablamos de pymes estamos hablando desde una empresa que no tiene empleados, un autónomo, persona física o jurídica, una SL o cualquier otro tipo de sociedad que no tiene empleados, hasta 250. O sea, ese rango es muy amplio y no tiene nada que ver una empresa que tenga 200 empleados con una que estamos hablando, pues una microempresa que tiene menos de 10. Es que más del 90% de nuestro tejido empresarial o no tiene asalariados o tiene menos de 10 trabajadores, con lo cual estamos hablando de un perfil con una serie de inquietudes y de necesidades muy diferente a lo que sería una pyme un poco más grande. Ahí pusimos en marcha una convocatoria en el 2024 que la verdad es que salió muy bien, de la mano también del Colegio de Economistas, que nos echaron una mano para poder realizar pues las bases, la convocatoria, para poder orientar muy bien lo que era una idea que nosotros pensamos que podía tener sentido, que es que cualquier pequeña empresa pueda tener un informe económico-financiero, pero no a modo de auditoría económica y ya está, sino rascando un poco más en lo que es la realidad de su empresa y que pudiésemos ayudarles, lo primero, a sufragar esos gastos, pero también a abrir la puerta a esa cultura financiera, ¿no? Al decir, bueno, esto, los papeles a la gestoría y ya está. No es solamente eso, hay una parte, evidentemente que sí, que es de cumplir todas las obligaciones y de tener todo legalmente en orden. Pero más allá de eso, a nivel estratégico, se pueden tomar muchas decisiones dentro de la empresa si se conoce bien eso, ¿no? Y esa parte es la que muchas veces se deriva a cumplir estrictamente lo que es la legalidad. Cuando si tú tienes esa información de tu empresa, te puede ayudar a, pues, y lo he visto en mi época de profesional como coach. Pero fíjate que tú has asesorado. ¿Sí? Decía Paco que el nivel empresarial aragonés, español, no es de gran nivel. Pero yo creo que hay otro tema también. Somos muy independientes y difícilmente nos dejamos aconsejar. Sí. Es decir, que yo diría soberbios, ¿no? Por la falta de conocimiento. ¿Cuándo uno es soberbio? Cuando le falta conocimiento, tiene falta de autoestima. Yo he ejercido mi profesión durante casi 50 años. Pues mira, no tengo más que un solo caso que un director de empresa me dijo, conozco mis limitaciones y era bastante preparado, y entonces vamos a montar un consejo de administración al cual todavía pertenezco y cada vez nos reunimos para asesorarle en todo lo que es la gestión de su empresa. Un solo caso. Claro, y ese sería como y además plus, ¿no? Es el único que además, con perdón de la redundancia, también nos hace caso. Sí. Y esa es la segunda. Es decir, ya no es que estemos más o menos preparados, sino que tampoco la inquietud de formación y la aceptación de los consejos. Porque el perfil de lo que estamos hablando es en esas pequeñas empresas alguien que se ha hecho a sí mismo, ¿no?
Entonces, cuando, pues, en mi experiencia anterior profesional, pues, ¿cómo haces los presupuestos? No, si yo ya los márgenes ya los tengo muy claros, no, si por eso no te preocupes, no, pero insistiendo, ¿no? Apúntalo en un papel. Claro, al ver los márgenes, pues dices, claro, es que no estaba, aunque él pensaba que los márgenes eran muy amplios, al final sacas todos los gastos y pones todo encima de la mesa, y eso es esa parte de cultura y de mentalidad empresarial de la que estamos hablando. Pero como nos metemos en la rueda de trabajar muy bien, ganar clientes, contratar gente, y en esa vorágine no hay tiempo para parar, reflexionar y dejarse aconsejar de los profesionales que te pueden acompañar en todo ese proceso, al final se hace que una empresa o no acabe de cuajar, porque a lo mejor tiene 2 o 3 líneas de negocio, pero como no ha hecho una contabilidad con cada una de esas líneas, pues tiene una línea de negocio caníbal que se le está comiendo la parte de beneficios de la otra. Entonces, creo que es muy importante, y por eso, pues, en la Dirección General pusimos eso en marcha para que profesionales como economistas, abogados o perfiles que puedan ayudar y acompañar en ese proceso, sobre todo de abrir esa mentalidad de tengo una empresa, es un negocio y puedo hacer las cosas lo mejor posible para que lo primero sea rentable. Yo siempre digo que si no es un hobby muy caro, y que pueda crecer y consolidarse, y más con la competencia y con la competitividad que hay ahora mismo, que solamente con hacer lo mismo ya no nos vale, siempre hay que estar... Ahora hay un ejemplo en los grandes equipos de fútbol, en los grandes clubes de fútbol, que se habla mucho más del coach, y que ese coach lleva diferentes asesores en aspectos que hasta hace poco tiempo no eran importantes, como la preparación física individualizada, como la nutrición y la alimentación, como los problemas médicos, pero por ejemplo de los dientes, que son fundamentales también a la hora no solo de practicar deporte, sino de practicar cualquier actividad, y evidentemente de lo que significa lo que es el futuro, qué es lo que estamos haciendo de cara a un futuro, cuál es el objetivo realmente. Yo creo que podía estar, y que muchas veces el deporte, y en Estados Unidos ni le digo cómo funcionan ahí las cosas, que podía estar también enfocado para que de esa manera los empresarios, las empresarias conocieran más que una empresa o un equipo de fútbol es algo más que los propios trabajadores y que los propios dueños del club que se han hecho a sí mismos, ¿no? Y que al fin y al cabo hay una sociedad que ahora mismo es internacional y mundial y que lógicamente tiene que operar de la misma manera. De hecho, el coaching es mejora continua. No es... en algunas veces, ¿no? En vídeos, pues es de la meta, del punto A al punto B y cómo llegar hasta ahí, ¿no? Pero es que eso es constante, es como una empresa, no nace y muere, es que tiene muchos procesos a lo largo de su vida útil o de su vida profesional. Pues una empresa nace, empieza a crecer, consolida, pero cuando ha consolidado vuelve a crecer o no, y tiene que volver a consolidar. Es decir, estamos en un ciclo constante donde las cosas no son lineales, sino no es un punto A al punto B, es que hay una mejora constante y depende incluso de la propia trayectoria de la empresa, pues puede haber etapas diferentes, y en cada una de esas etapas hay que pararse y hacer las cosas mejor y pensar y tener tiempo para esa reflexión que decíamos, ¿no? Por eso a mí... De hecho, cuando me dedicaba profesionalmente me decían, no le digas coaching, que es una palabra muy manida, que no está ya bien vista. Bueno, pues a mí me encanta porque tiene esa parte, porque no es mentoring, no es es un acompañamiento, y lo que estamos diciendo, ¿no? Es una forma de vida y de entender la empresa y de entender los equipos, las personas con las que trabajas o incluso tu propia vida personal, porque el coaching se puede llevar a todos los niveles. Sin embargo, fíjate, yo creo que la otra parte, la parte política, los políticos sí que se ocupan y se preocupan mucho. Quizá porque los políticos viven de su imagen y de la impresión que causa. ¿Verdad que los políticos a ti y al resto de tus compañeras de profesión son mucho más obedientes y mucho más fieles? ¿O no? A ver, yo tenía alguna pregunta de alguno y me parece que... Ahora que tienes experiencia, porque tú tienes experiencia empresarial, sí, y ya tienes experiencia política. Sí. Bueno, ahí es que se mezclan muchas cosas. Normalmente, claro, la parte de la política tiene una parte institucional, tiene una parte orgánica de partidos, o sea, se mezclan muchas cosas. Y bueno, ahí también hay muchos asesores, sí que hay más, también hay coaching, hay coaching político y hay personas que a lo mejor
yo cuando hacía esa parte profesional me contrataban más a nivel personal que a nivel de partidos, sino que era más la persona la que quería pues mejorar en algún aspecto o algún equipo incluso dentro pero de un área en concreta, ni siquiera de los partidos. Entonces, ahí, bueno, yo creo que como hay tantos también asesores o hay personas que no, es que es un trabajo muy en equipo, entonces necesitan pues, de distintas figuras, de distintos perfiles, alinearlo todo con esa parte o ese discurso o ese relato político, o sea, se mezclan muchas cosas, evidentemente. Dicen que el coaching o el coach no hace terapia, no da consejos ni le dice al cliente lo que tiene que hacer. Es decir, solamente le explica la realidad y por dónde tiene que ir. La responsabilidad es del empresario, del político o de la persona que en ese momento lleva la dirección de lo que tiene entre manos. Sí, y la figura o el rol que tiene que tener un coach es abrir espacios de reflexión. No decirle a esa persona lo que tiene que hacer, claro. Porque entonces ya estamos hablando de consultoría, mentoring o de otro tipo de acompañamiento. O incluso de psicología, que no es el caso tampoco. No es el caso tampoco, sino lo que hacemos es tirar de hilos para abrir espacios de reflexión. Normalmente una de las instrumentos más importantes o de las herramientas más importantes en coaching son las preguntas y suelen ser las preguntas abiertas. Es decir, cuando tú haces una pregunta abierta, esa persona es como que empieza a conectar cosas en sí mismo, ¿no? y a abrir la mente para buscar la solución o las posibles iniciativas o actividades o objetivos o tareas que quiera poner dentro de su propio espacio de reflexión, no porque tú marques un camino, porque cuando marcas un camino y hay otras herramientas que son para ello, por eso el coaching es muy específico y no todo el mundo a lo mejor está abierto a hacer el coaching o a hacer una sesión de coaching o un proceso de coaching. Más que una sesión, el coaching es un proceso. No es una sesión de un día, sino que es un proceso a lo largo de tiempo, normalmente varias semanas o incluso meses, porque es un proceso de cambio. Y un proceso de cambio no es de hoy para la sesión siguiente, ¿no? Sino que es mucho más largo. En tu cargo de directora general en Aragón hay muy pocas empresas grandes, 3 o 4 muy grandes, la mayoría son pymes. ¿Cómo se entiende que en este momento haya, en Aragón no sé si son 50 o 60.000 parados y no encuentres, te desafío a que encuentres un camarero, un albañil, no te digo un mecánico de automóvil, Es decir, hay un déficit de personal que las empresas no encuentran y sin embargo tenemos 50.000 parados. ¿No tendría que haber alguna cohesión desde vuestro departamento? Porque este problema yo creo que lo tenéis detectado. Bueno, ahí es más el INAEM el que... Sí, pero también a los empresarios buscarles fórmulas, por ejemplo, cuando estamos hablando de inmigrantes, de hacer captación de inmigrantes que tengan estas cualificaciones. No sé si es posible eso. Hay posibilidades y de hecho a través del INAEM sé que hay programas, la red EURES, que además busca también una red europea de empleabilidad. Está el servicio de creación de empresas, un servicio de atención a los empresarios para alinear, ¿no?, esa búsqueda de empleo o esa búsqueda de talento para que el INAEM pueda ser una de las correas transmisoras entre lo que estás diciendo. Que no lo es. Bueno, pues en eso sí que se está trabajando. Claro, cuando estás dentro también ves que a veces en la administración tampoco hay tanta capacidad de poder hacer cosas porque hay muchos procedimientos cerrados o porque hay una serie de ayudas que vienen del Estado y vienen condicionadas con una serie de fondos en los que tienes que cumplir unos requisitos. Lo que estás diciendo también depende de extranjería. O sea, hay muchos matices que a veces parecen soluciones fáciles, ¿no? Y se nos ocurren. Y seguramente tú, Ángel, como empresario, pensarás, pues si esto tendría solución más o menos fácil. Hay personas que buscan empleo, hay personas en otros países. ¿Por qué no se hace ese match y se facilitan las cosas? Pues yo creo que en eso estamos todos. Otra cosa es que a veces la administración, y más la autonómica, claro, ¿no? Porque es evidente que Aragón tiene una potencialidad enorme. Es una región con más de 50.000 kilómetros cuadrados que en este momento están acudiendo empresas importantes. Sí. En los polígonos que estaban pseudo abandonados, el polígono La Cartuja,
Gran Plaza. En ese momento da una impresión que Aragón está recepcionando empresas importantes, pero que nos vamos a encontrar con el problema curioso de 50.000 parados y empresas que no consiguen trabajadores. Porque también tiene que haber una adecuación de perfiles profesionales a las necesidades que tienen ahora las empresas. También hay como una adaptación de los puestos de trabajo, de las competencias y habilidades que necesitan. Hoy en día se están creando nuevos puestos o nuevos perfiles profesionales que las universidades, los centros de formación profesional, todo eso se tiene que adecuar a la nueva realidad que ahora mismo pues, exige una serie de competencias en digitalización, en tecnología, en innovación, que esa brecha, ¿no?, se tiene que ir cerrando, porque parece que va más rápido lo que son las empresas y el propio dinamismo que tiene el tejido empresarial, concretamente Pymes en Aragón es el 99,86%, o sea, prácticamente lo que decías, Ángel, pues salvo unas cuantas, la mayoría son pymes y están buscando atraer talento y cómo captar esas habilidades en gente joven o no tan joven, sino personas que puedan formarse y actualizarse en todas esas competencias profesionales, porque si no, al final, pues la vida va por aquí y lo demás por otro lado. Te digo, 50.000 parados y no hay forma de encontrar muchos empleos efectivamente tienen que cambiar, que modificarse como consecuencia de la mundialización de las empresas y del trabajo, y eso es algo natural y algo que compite a la propia a la propia sociedad, ¿no? Incluso a quien está buscando, ya tenga 25, 40 o 50 años también, porque además el tiempo de trabajo se va a ampliar más, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el coaching, creo que es importante cambiar la percepción de lo que es un problema y convertirlo en un objetivo. Es decir, todos pueden decir, o la mayoría, qué problema tengo, y entonces vosotros decís, no, no es un problema, es un objetivo que tenemos que salvar. Es una forma distinta de ver las cosas y mucho más positiva. Sí, porque a veces las palabras son muy importantes y las palabras también te predisponen o cómo tu cerebro las procesa, te predispone el cuerpo, te predispone, te paraliza, te bloquea o te invita a la acción, ¿no? Entonces, si un problema se ve como algo negativo, como lo que hace es cerrar esas posibilidades, y lo que es un reto o un objetivo o una meta, lo que hace es abrir, pues hay que buscar el sentido donde se esté abierto a ese punto de posibilidades, porque si decimos es reflexión, es pensar, pues lo que hacemos es abrir espacios para esa reflexión y a partir de ahí, a través de todas esas posibilidades, trazar ese camino, ¿no? Ese camino que muchas veces no va en línea recta como nos gustaría, sino que va pues montículos o va desviándose o a lo mejor de una sesión a otra dentro del propio proceso hay muchos matices que cambian. Luego en coaching se habla mucho del círculo de influencia, eso es algo que yo sigo aplicándome siempre en la vida, por eso decía, no es solamente una metodología, sino que es una forma también de entender las cosas. El círculo de influencia viene a decir que tú tienes capacidad de acción para una serie de cosas y hay otras que están fuera de tu círculo de influencia. Muchas veces estamos preocupándonos, enfadándonos, frustrándonos por cosas que están completamente fuera de nuestro círculo de influencia y sin embargo aquellas que sí que podemos hacer están como las dejamos pasar, ¿no? Entonces el coaching nos acerca a, bueno, recoge, vamos a ver cuál es mi capacidad de acción, dónde está mi radio, hasta aquí puedo llegar o puedo estirar un poco ese campo de acción, pero hay cosas que salen totalmente fuera de mi margen, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de otras personas. El comportamiento de otras personas sale de mi círculo de influencia, aunque depende de cómo yo me comporte, también esa persona podrá reaccionar de una forma o de otra. Entonces, por eso siempre hay un margen, pero hay cosas que cuando salen totalmente o tú ya has hecho tu parte y la pelota está en otro tejado, hay que tomarlo de una forma porque si no hay mucha frustración o tristeza o emociones negativas que pueden condicionar que esa persona no esté abierta o no esté en una actitud de cambio positiva. Pero quizás no sea el problema
el emprendedor, el director o el dueño de la empresa, sino el círculo que tiene a su alrededor. Es decir, los determinados encargados responsables de cada una de las acciones de la empresa. Así como el director o el dueño le interesa crear ese ambiente, crear también esa posibilidad de tener una mente más abierta, de acometer las dificultades como un objetivo y no como un problema, esas personas que quizás lleven mucho tiempo, sean más mayores, pueden de alguna manera también, no digo boicotear, pero sí hacer más complicada la labor del coach. Sí, totalmente, porque en una empresa tiene que haber... a veces, no tiene que haber, no, a veces hay coaching empresarial, o sea, son diferentes capas, por así decirlo, coaching empresarial, coaching directivo o ejecutivo, que es individual, coaching de equipos, coaching grupal, o sea, hay diferentes modalidades para trabajarlo de una forma u otra. A mí me ha ocurrido estar haciendo un proceso de coaching individual, ejecutivo, y darte cuenta que hay ciertas cosas que alrededor, pues... o no cambian o no van a cambiar, o si esas personas fuera de ese círculo de influencia no hacen eso, o no hacen eso, no hacen otras cosas. Me refiero, no es porque tengan que hacer lo que diga esta otra persona, sino que tiene que haber una interacción, no depende exclusivamente de alguien. Entonces sí que es muy potente, por ejemplo, en las organizaciones el coaching de equipos, el coaching organizacional, donde más allá de una persona de forma individual, estás trabajando con un entorno un poco más amplio. Y ahí es donde se mueven muchos más hilos y muchas más interacciones entre diferentes capas de la empresa, no solamente a nivel individual, donde decimos que la capacidad de influir es menor. Bueno, una visión positiva. En este momento el empresariado aragonés está potente, está fuerte. Yo creo que estamos en un buen momento para impulsar, aunque no tenemos el problema con los aranceles, que no sé si nos puede afectar o no, pero ¿eres optimista en cuanto al tejido empresarial aragonés? Mucho, porque bueno, he sido autónoma muchos años y hasta hace un año y medio también lo era, y confío en la capacidad de resiliencia, de adaptación, de lucha que tienen el perfil del empresariado aragonés, que estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de un perfil también de agricultura o de sectores estratégicos, donde Aragón, por ejemplo, tiene pues el 17% de los autónomos en Aragón son agricultores, y cuando en España la media es un 7%. 7%, entonces, bueno, pues nuestro tejido empresarial y económico tiene una serie de identidad o de propia idiosincrasia que hace que sea un perfil, pues eso, con mucha capacidad de adaptación, de cambiar y de adaptarse a los tiempos y de poder ir peleando, que al final, pues cuando no hay una cosa hay otra. Quiero decir que la incertidumbre en la vida y sobre todo en los negocios y en las empresas está siempre. Hay una cosa clara, ya vamos a ir terminando, Ángel, que quizás habría que aportar también a los nuevos empresarios que incorporen coach a su equipo de trabajo, que no es una solución, que es un trabajo de asesoramiento, de preguntar permanentemente, de crear incertidumbres para que se vayan resolviendo. No es decir, no, yo contrato 1, 2 o 3 coaching y en ese sentido la empresa va a funcionar. No, al revés, es una especie como de conciencia, de responsabilidad, de abrir los ojos hacia no los problemas, sino los objetivos que tiene la empresa. Sí, y es un plan de acción, es un plan de trabajo. O sea, realmente cuando haces una sesión de coaching, lo que haces es un plan de trabajo, no acaba ahí. Cuando termina la sesión, al revés, empieza el momento en el que esa persona puede poner en marcha todas esas cosas. O sea, que ojalá pues haya, o bien porque haya procesos profesionales, o bien porque las personas tengamos esa capacidad de parar y pensar y dejarnos asesorar pues por abogados, economistas, coaches, personas que nos puedan acompañar en un camino que muchas veces no podemos hacer solos, y que en la empresa con mayor motivo pues que puedan ser empresas fuertes, resilientes, que puedan consolidarse a lo largo del tiempo, seguir creciendo, y no siempre en tamaño, que está bien, sino en competitividad y en poder, porque esas empresas que crecen podrán sostenerse. En duración de tiempo también. Ángel. Pues nada más, simplemente darte las gracias, Ana, como no. Encantado, que te vaya fenomenal en esta actividad
que es tan importante, que es la potenciación de las pymes y los autónomos, al cual yo he pertenecido durante muchísimos años, y simplemente darte las gracias. Gracias. Y a mí, el observar con cierta esperanza y perspectiva que a través de las administraciones públicas, como es ahora el Gobierno de Aragón, se consiga la unión de lo que es el gobierno con lo que son las diferentes empresas, que son muchísimas empresas, y que haya un vínculo y que haya la posibilidad de que un empresario o un autónomo pueda preguntar a una persona responsable qué es lo que puede hacer. Yo creo que eso, si se termina consiguiendo, es un paso absolutamente formidable. Pues en eso estamos, y es también un objetivo de este gobierno y especialmente de la Dirección General de Pymes y Autónomos. Pues Ana Sáenz Campos, muchísimo gusto el poder hablar contigo, el poder aprender, y desde luego que es pues también una especie como de vía de escape, diciendo tenemos algo más que un largo pasillo y hay habitaciones que se pueden abrir, podemos descansar, podemos hacer no más grande sino más duradera también la empresa, y que puedan colaborar y participar todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Y nosotros les invitamos la próxima semana a El Pulso de la Actualidad, a seguir hablando de muchos asuntos importantes que de alguna manera también nos afectan a todos.